Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. 349. El pecado de la ira del dragón, Meliodas. 1. El pecado de la ira del dragón, Meliodas. Ah. Sistema, me has vuelto a engañar. Muy por encima del suelo, a cientos de metros de altura, una figura solitaria caía en picado a una velocidad aterradora. El viento aullaba junto a sus oídos, y en algún lugar entre aquel vendaval aullante, incluso se oía un leve sonido que se asemejaba a una explosión sónica, más que suficiente para demostrar la velocidad espantosa a la que caía. Y quien caía en picado desde aquella altura imposible no era otro que Yuki no Akira, también conocido como Shin Akira, que acababa de llegar a este mundo. Lo que no esperaba en absoluto era que su punto de llegada estuviera en medio del cielo. Eso estaba completamente fuera de sus cálculos. En un principio, había pensado que aparecer por primera vez en horario, dentro de los baños de Hefesto, ya era la peor clase de mala suerte. Pero esto era de otro nivel. En el momento en que apareció, ya se encontraba a cientos de metros de altura. Una verdadera apertura sin solución. En un abrir y cerrar de ojos, el suelo se abalanzó sobre él. Normalmente, cada vez que llegaba a un mundo nuevo, su poder se veía restringido. Y en ese preciso instante, caía libremente desde una altura de cientos de metros. Esto realmente parecía el tipo de inicio que conduce directamente a la pantalla de fin de partida. Pero justo cuando Akira estaba a punto de levantar sus restricciones, de repente se dio cuenta de algo. Su poder no estaba sellado. Todavía se encontraba en su mejor forma física. Estallido y un impacto explosivo y al segundo siguiente, un meteoro se estrelló contra el suelo, creando un enorme cráter en la tierra. En medio de una densa humareda, polvo arremolinado y piedras destrozadas dentro del pozo, Akira permaneció allí tendido por un instante. Maldita sea, bajé la guardia por un segundo. Menos mal que aún conservo mis poderes. Si no, estaría muerto. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra y los escombros del cuerpo mientras hablaba, con la voz aún teñida de un rastro de miedo persistente. Pero al mirar a su alrededor, lo único que vio fue una tierra árida y desolada que se extendía sin fin en todas direcciones. Ni una sola señal de vida. Aquello hizo que Yuki no Akira frunciera el ceño con confusión. ¿Qué clase de mundo era este? Por cierto, sistema, ¿por qué no me restringiste el poder esta vez? Esa pregunta se le había quedado grabada en la cabeza desde el momento en que aterrizó. Timbre, el anfitrión ha completado 3 herencias, finalizando así la prueba. A partir de ahora, las herencias de plantillas adicionales ya no restringirán el poder del anfitrión, excepto en condiciones especiales. 3 herencias, así que eso fue una prueba. Si hubiera fracasado, ¿qué habría pasado? Timbre, si la prueba fracasaba, el sistema rompería su vínculo con el anfitrión. Vaya, entonces supongo que realmente tengo suerte. Empezar desde cero 3 veces seguidas resultó ser una prueba. Akira siempre se había preguntado por qué su poder quedaba sellado cada vez que heredaba una plantilla. Ahora, por fin, tenía sentido. Junto con la sorpresa, lo que más sintió fue alivio. Al fin y al cabo, las plantillas se obtuvieron completamente al azar. El hecho de que hubiera sacado cartas poderosas 3 veces seguidas fue, sencillamente, una suerte absurda. Si hubiera utilizado una plantilla débil aunque solo fuera una vez, quién sabe qué destino le depararía el futuro. Timbre, se ha detectado que el host ha llegado correctamente. ¿Desea iniciar el siguiente sorteo de herencia de plantillas? La voz del sistema volvió a sonar. Akira solo pudo sonreír con ironía. ¿Llegaste sano y salvo? ¿Con un método de viaje mundial como ese, todavía se atreven a llamarlo seguro? Comienza el dibujo de la plantilla. Una cosa era quejarse, pero la herencia era mucho más importante. Al instante siguiente, un panel del sistema apareció ante los ojos de Akira. Una enorme rueda translúcida giraba rápidamente, y una a una, siluetas de diferentes modelos desfilaban por su superficie. Finalmente, la rueda se detuvo. Lo que apareció ante Akira fue un niño pequeño con ojos verdes y cabello rubio. En el instante en que vio esa figura, Yuki no Akira se quedó paralizado. Lo conocía demasiado bien. Timbre, enhorabuena al anfitrión, has obtenido la plantilla, Meliodas. Meliodas, líder de los 7 pecados capitales, el pecado de la ira del dragón, hijo del rey demonio, antiguo líder de los 10 mandamientos. Debido a una maldición de la deidad suprema, su cuerpo no puede crecer y permanece con la forma de un niño, lo que también le otorga la inmortalidad. Timbre, enhorabuena al anfitrión, has obtenido el poder de la oscuridad. Timbre, enhorabuena al anfitrión. Has obtenido la habilidad, marca demoníaca, fragmento. Timbre, felicitaciones al anfitrión, has obtenido el talento, inmortalidad, maldición. El poder de la oscuridad comenzó a fusionarse con el cuerpo de Akira. En un instante, resonó con la fuerza de las sombras que ya poseía, y las dos energías oscuras hicieron eco y respondieron entre sí. El poder de la oscuridad y la fuerza de las sombras. Ambas fuerzas nacieron de la misma fuente. Poder de la oscuridad. Una fuerza mágica del atributo oscuridad, la magia distintiva del clan demonio. Una oscuridad devoradora que consume todas las cosas, el poder central de la raza demoníaca. Marca demoníaca, fragmento. Un remanente del poder del clan demoníaco, que permite entrar en un estado incompleto de marca demoníaca, con el riesgo de perder el control. Inmortalidad, maldición. Una maldición otorgada por la deidad suprema y el rey demonio. Vida eterna, una maldición que impide la muerte. Cada muerte consume una porción de las emociones del usuario. Nombre: Yuki no Akira. Identidad: visitante de otro mundo. Herencia de plantilla: Meliodas, 0% talento. Inmortalidad, maldición, magia. Oscuridad, habilidad. Marca demoníaca, fragmento. Equipo: ninguno. Objetos: lágrimas del Fénix 1. La maldición de la vida inmortal. Akira sonrió levemente. Realmente no esperaba que al heredar una plantilla, incluso la maldición se heredara junto con ella. En el mundo de los 7 pecados capitales, las emociones que Meliodas perdió a causa de la maldición cayeron en manos del rey demonio. ¿Y qué hay de él, que ahora portaba el modelo de Meliodas? Una pequeña chispa de curiosidad surgió en su corazón, pero Akira no tenía la menor intención de ponerla a prueba. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio querría morir sin motivo alguno? Aún así, esto podría considerarse una especie de seguro. Aunque cada muerte consumiera una parte de sus emociones, en comparación con la muerte misma, ese efecto secundario seguía siendo aceptable. Además, Akira no era Meliodas. Él no tuvo una historia de amor trágica como la suya. Así que, al final, esto no fue más que una póliza de seguro, con un precio. Roar, y en ese momento, de todas partes a su alrededor, una bestia tras otra emergía de quién sabe dónde. Sus cuerpos ardían de un rojo carmesí, con melenas amarillas que les recorrían el lomo. Parecían leones, pero cada uno de ellos tenía un par de colmillos afilados como sables, similares a los de un tigre dientes de sable. La forma en que miraban a Akira estaba llena de pura intención asesina. Evidentemente, se había convertido en su objetivo. Con un solo pensamiento, detrás de Akira, ondas de luz dorada se extendían por el aire.
Desde el interior de aquellas olas resplandecientes, una cadena de plata se lanzó hacia adelante, su punta brillando con un oro reluciente, grabada con desconocidos motivos divinos. Un solo estrique. Una muerte. La sangre púrpura salpicó el suelo. Akira alzó ligeramente la mano, frunciendo el ceño al sentir una extraña pero estimulante sensación recorrer su cuerpo. De pie en esa tierra, sintió como si poseyera un poder infinito. La sensación fue increíble. Ni siquiera en el mundo de High School DxD había experimentado nada parecido. Y eso no fue todo. En este mundo, la concentración de magia en el aire era terriblemente alta. Si la densidad mágica en el mundo de High School DxD fuera 10 y aquí, al menos, eran 100. Quizás incluso más. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanskun. Opiniones de los creadores Faanskun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanskun. 350. Un encuentro inesperado con la diosa. Capítulo 2. Un encuentro inesperado con la diosa. Rugido y hacer clic y mientras Akira seguía absorto en sus pensamientos, en algún momento, un gran grupo de leones dientes de sable rojos se reunió a su alrededor. Formaron un cerco cerrado, atrapando a Akira justo en el centro. En serio, una ventaja numérica como esta no significa nada para mí. Una fuerte ráfaga de aire explotó a sus espaldas. Desde la espalda de Akira, una a una, fueron saliendo disparadas a una velocidad increíble cadenas plateadas del cielo. En ese instante, Akira sintió una extraña y especial sensación. Con los pies firmemente plantados en el suelo, se sintió como un dragón que regresa al mar, capaz de desplegar el 130% de su verdadero poder. La sensación era embriagadora. A su alrededor, esas bestias fueron atravesadas por las cadenas del cielo, muriendo instantáneamente en el acto. El suelo estaba manchado de sangre de color púrpura oscuro. Akira le echó un vistazo rápido. Solo por el color, era obvio que no se trataba de animales comunes, sino de bestias mágicas que poseían poderes mágicos. Aún así, criaturas como esta no podían representar la más mínima amenaza para Akira. Con los pies en contacto con la tierra, el poder de la tierra fluía sin cesar hacia su cuerpo, restaurando el poder mágico que había gastado. Al mismo tiempo, expandió su percepción hacia el exterior. Con la habilidad detección de aura, era imposible que Akira desperdiciara una habilidad tan útil. Pero en un radio de más de 10 kilómetros, no había ni rastro de aura humana. En cambio, lo que percibió en cantidades abrumadoras fueron las fluctuaciones de bestias mágicas. Había demasiadas. Se movían en grupos, y su tamaño superaba con creces el de una sola tribu o una manada común. Más que una manada, parecían un ejército que se había reunido. Era difícil de creer, pero esa era la realidad. Estas criaturas mágicas desconocidas se habían organizado en algo parecido a una fuerza militar. ¿A qué clase de mundo he venido? Mire donde mire, está lleno de bestias mágicas, y en cantidades como esta. Akira abrió los ojos, y un destello de confusión cruzó su mirada. Al fin y al cabo, los viajes entre mundos nunca han seguido ningún patrón comprensible. Con esa confusión aún en su mente, Akira flotó en el aire y cruzó el cielo a toda velocidad, abarcando todo a su alrededor con su campo de visión, buscando cualquier tipo de pista. El terreno que se extendía abajo era estéril, como un desierto o un páramo, completamente desprovisto de plantas, y mucho menos de seres vivos. Aunque acababa de matar a tantas bestias mágicas, su nivel de herencia de plantillas no había aumentado ni un ápice. Eso significaba que, en este mundo, matar monstruos no era una forma de hacerse más fuerte. ¿Eso es, un río? Poco después de despegar, Akira vio un río serpenteante que atravesaba la vasta y desolada tierra. Su presencia destacaba notablemente. Era de conocimiento general que el agua era la fuente de la vida. La humanidad misma siempre había crecido y prosperado en torno al agua. Además, durante su vuelo, Akira ya había visto innumerables extensiones de tierra árida y bestias mágicas errantes. Todo ello bastaba para demostrar que este mundo estaba anclado en una era antigua, o al menos, en un mundo completamente distinto que nada tenía que ver con la civilización moderna. En el camino, incluso se topó con un pueblo abandonado. Los edificios de allí estaban hechos de arcilla. Incluso la vajilla que quedaba era mayoritariamente de cerámica, con solo unos pocos objetos de metal mezclados. Ahora que había encontrado un río, si seguía su curso, había muchas posibilidades de que se topara más fácilmente con formas de vida inteligentes. Para averiguar dónde estaba, lo más importante era encontrar un ser pensante y racional con el que pudiera hablar, aunque no fuera humano. ¡Pam! Pero de repente, se escuchó una violenta ráfaga de aire. Akira giró la cabeza, y se quedó paralizado. Desde la distancia, una figura se acercaba rápidamente a una velocidad increíble. No solo eso, sino que, gracias a su vista, Akira pudo distinguir claramente que se trataba de una mujer que volaba directamente hacia él. Delante de ella había un enorme y desconocido dispositivo. ¿Quién eres? Tu cuerpo emana una energía mágica que me incomoda muchísimo. Dime quién eres o no puedo garantizar que sigas con vida. En un abrir y cerrar de ojos, la otra persona ya había llegado frente a él, mirando a Akira con ojos penetrantes y afilados. Solo entonces Akira pudo ver con claridad a la mujer que tenía delante. Vestía un atuendo sumamente revelador, sobre todo en las piernas, como si solo llevara una media en una de ellas. Su larga melena caía sobre sus hombros, y un aura poderosa y arrogante emanaba de todo su cuerpo. Si me estás preguntando quién soy, ¿no deberías presentarte primero? Akira no tenía intención de ceder. En ese momento, su poder no estaba restringido. Y no creas que no voy a luchar solo porque seas mujer. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Maldito seas. Hoy te voy a aplastar. La mujer apuntó con el dedo a Akira, haciendo un gesto como si apuntara con una pistola. Al instante siguiente, la energía mágica comenzó a acumularse en la punta de su dedo, condensándose instantáneamente en un rayo de luz. Apenas hemos intercambiado unas pocas palabras y ya estás buscando pelea. Cállate. Hoy te voy a matar. Estallido. Al instante siguiente, la bala de luz de energía mágica salió disparada directamente hacia Akira. Un agudo sonido metálico resonó en el aire. Una cadena celestial plateada surgió de la nada, bloqueando de frente la bala de luz. La cadena no sufrió ni un rasguño. ¿Cómo es posible? ¿La cadena del cielo? No, el dueño de esa arma ya está muerto. ¿De dónde sacaste la cadena del cielo? Al ver el drástico cambio en la expresión de la mujer, Akira entrecerró los ojos. Ella reconoció la cadena del cielo. Incluso dijo que su dueño original había muerto. Entonces, si esta mujer conoce la cadena del cielo, ¿significa eso que este es un mundo del destino? Akira entrecerró ligeramente los ojos.
Pero el universo de Time Moon tenía demasiados mundos paralelos. Había los Bells, singularidades e infinidad de líneas temporales diferentes. Incluso para la Quinta Guerra del Santo Grial, existieron varias versiones diferentes. A juzgar por el estado del lugar, es muy probable que se tratara de los Bell, o algún tipo de singularidad. Una ráfaga de aire repentina y violenta atravesó el espacio que los rodeaba. Los pensamientos de Akira seguían acelerados, pero sus manos nunca dejaron de moverse. Las cadenas celestiales fueron invocadas de nuevo, disparándose desde múltiples direcciones a la vez, atacando a su oponente. Maldito seas, aléjate de mí. Esa es claramente un arma creada por nosotros, los dioses, y ahora te atreves a usarla para atacarme. De acuerdo. Eso reduce aún más las posibilidades. Ya ni siquiera necesito preguntar. En el fondo, Akira ya tenía una corazonada, aunque aún necesitaba tiempo para confirmarla por completo. Aunque la cadena del cielo era un noble fantasma con forma de cadena, nunca fue simplemente una. Desde detrás de Akira y desde varias otras direcciones, salieron disparadas más cadenas, formando un cerco perfecto. Maana, destrúyelo por mí. La mujer arrojó esa arca voladora hacia adelante, y una cantidad abrumadora de energía mágica comenzó a acumularse a su alrededor. Por otro lado, tras escuchar esas palabras, Akira asintió levemente y en silencio. Ahora podía estar seguro de su sospecha. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanskun. Opiniones de los creadores. Faanskun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanskun. 351. La terrible suerte de Ishtar. Capítulo 3. La terrible suerte de Ishtar. Un rugido explosivo, en la superficie del terreno, una nube en forma de hongo de tamaño mediano se elevó en el aire. Instantes después, se abrió un enorme cráter en el suelo. Ese era el poder de su oponente. Un solo ataque podía causar destrucción a ese nivel. Y ni siquiera parecía un golpe final, sino más bien una técnica casual, tal vez incluso un simple ataque básico. Con ese atuendo, ese tipo de arma y la forma en que luchas, eres la diosa de Venus, Ishtar, ¿no es así? Recién ahora te das cuenta. Arma. A la mujer no pareció importarle en lo más mínimo que su identidad hubiera sido revelada. Después de todo, en esta tierra su nombre era famoso. Incluso ahora, todavía había muchos humanos que la veneraban, y en muchos lugares aún se mantenían en pie templos dedicados a ella. Mientras tanto, Akira la examinó de pies a cabeza. A simple vista, era evidente que no era una diosa completamente pura. Como poseedor de la cadena celestial, Akira era extremadamente sensible a la presencia de los dioses. Y más que eso, cuando miró a Ishtar, una poderosa sensación de asco y rechazo surgió desde lo más profundo de su corazón. Pero esas no eran las emociones de Akira. Eran sentimientos que afloraron después de que se fusionara por completo con el modelo Enkidu, heredando fragmentos de sus recuerdos y las emociones que los acompañaban. Después de todo, la muerte de Enkidu era algo que jamás podría separarse de la diosa que estaba frente a él. En la mitología mesopotámica, Ishtar era la diosa de la belleza, la fertilidad y la guerra. Se decía que ella era la más mimada por los dioses, o mejor dicho, la más amada. Y fue precisamente por ella que, tras el rechazo de su propuesta de matrimonio a Gilgamesh, guardó rencor y acudió a su padre, Anu, el rey de los dioses. Finalmente, Mesopotamia fue azotada por la furia del Toro del Cielo. Gilgamesh y Enkidu unieron fuerzas para someter al Toro del Cielo. Pero cuando los dioses vieron que el arma que habían creado se había puesto del lado de la humanidad, el enfurecido Anu le arrebató la vida a esa arma. En una noche azotada por una intensa lluvia, Enkidu, de la cadena celestial, encontró su fin. Fue el odio lo que condujo a la muerte. Por ello, la actitud de Enkidu hacia Ishtar era, naturalmente, de rechazo y resentimiento. Después de todo, Ishtar fue quien tendió la trampa que los atrapó tanto a él como a Gilgamesh en el pasado, y también fue la causa directa de su muerte. Sin embargo, la Ishtar que tenía ante sí era, sin duda, una diosa auténtica. De eso no cabía duda. Aún así, Akira también percibía en su cuerpo una aura claramente humana. Este no era el verdadero cuerpo de la diosa Ishtar. Era una pseudo-sirvienta, que poseía el cuerpo de un ser humano cuya longitud de onda espiritual coincidía con la suya. En ese momento, Mesopotamia se había convertido en una singularidad. La era de los dioses ya se había convertido en historia. La razón por la que Ishtar pudo aparecer aquí fue porque había sido invocada por humanos y había obtenido un gráfico sagrado en Esdir. El alma de una diosa y el alma de un ser humano se habían fusionado, dando origen a la Ishtar que existía en ese momento. Ya no era la diosa cruel y egoísta del pasado. Era una Ishtar recién nacida. Todo esto hizo que Akira comprendiera plenamente el estado del mundo en el que se encontraba. Séptima singularidad. Frente demoníaco absoluto Babilonia. Mesopotamia en la era de los dioses. Un mundo donde humanos y dioses vivían bajo el mismo cielo. No es de extrañar que sintiera una conexión tan fuerte con este lugar. Este era el lugar de nacimiento de Enkidu. Una fuerte ráfaga de aire atravesó el espacio. En ese instante, la cadena celestial se enroscó alrededor de una de las piernas de Ishtar, la levantó de un tirón y la dejó colgando boca abajo en el aire. La cadena celestial poseía la característica de vínculo divino. Cuanto mayor era la divinidad del objetivo, más duras y fuertes se volvían las cadenas. Y como Ishtar era una diosa, en el instante en que fue capturada, su destino ya estaba sellado. Ah. Maldita arma. Suéltame ahora mismo. Si no lo haces, te haré morir otra vez. Su voz se cortó de repente. Bien. Enkidu había muerto hacía mucho tiempo. Como castigo de los dioses, había regresado a un trozo de tierra de la era de los dioses. Casi lo había visto con sus propios ojos. ¿Por qué reaparecía ahora la cadena del cielo? ¿Qué relación existía entre ellos? Un suave clic metálico resonó. Surgieron más cadenas celestiales, sujetando firmemente el cuerpo de la diosa, que se enfurecía con facilidad. La cadena del cielo está muerta. Lo vi con mis propios ojos. Tú no eres Enkidu. Entonces, ¿quién eres en realidad? Me llamo Shin Akira. Soy un viajero de otro mundo. Al oír esa respuesta, Ishtar chasqueó la lengua. ¿Un viajero de otro mundo? En el mejor de los casos, probablemente solo otro mundo paralelo. Las cadenas se movieron con rapidez, envolviendo a Ishtar con meticulosa precisión. Tenía ambas piernas atadas y cada uno de sus brazos estaba sujeto con una cadena diferente. Oye, cabrón. ¿Cómo te atreves a no dejarme ir? Suelta estas cadenas y luchemos limpiamente, sin usar la cadena del cielo. Ishtar forcejeaba contra sus ataduras, visiblemente furiosa. Después de todo, ella era la noble diosa de Venus. ¿Cómo era posible que un humano la capturara? Esto era más que humillante. ¿Por qué debería escucharte? Ahora mismo eres mi prisionera, diosa Ishtar. Maldita sea. Te juro que te haré pedazos con Maana. Desde su infancia hasta ahora, ¿cuándo había sufrido tanta vergüenza?
Ella, una diosa, había sido capturada por un arma. Esta fue la mayor humillación de su vida. Por otro lado, Shin Akira estaba disfrutando en silencio de la visión de la diosa de Venus que tenía delante. De vuelta en horario, también había conocido a una Ishtar. Pero aquella Ishtar ni siquiera se acercaba a la que tenía ahora delante. Uno de ellos tenía la piel oscura. La que tenía delante era la legendaria Ishtar, famosa por sus piernas irresistibles. Diosa Ishtar, hay algo que quiero preguntarte. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Qué es? ¿Cómo está Uruk ahora mismo? ¿Qué otra cosa crees? Apenas sobreviviendo, día tras día. Aunque se había fusionado con Rin y se había convertido en una sola entidad, aproximadamente el 70% del control seguía en manos de Ishtar. Y el temperamento de esta diosa siempre había sido famoso por su mal genio. Ishtar, ¿cómo está la situación en el muro norte de Uruk ahora mismo? Te refieres al frente demoníaco, ¿verdad? Sí. Han pasado más de 4 meses. Ese lugar es atacado por bestias demoníacas todos los días. Akira captó esa información crucial. Más de 4 meses. Eso significaba que había llegado antes que la gente de Kalea. En el curso original de los acontecimientos, Fujimaru y Mash llegaron solo después de que la línea defensiva del frente demoníaco ya hubiera resistido durante más de medio año. Sin darse cuenta, Akira levantó la cabeza y miró al cielo. Efectivamente. Muy por encima, un enorme anillo flotaba allí, suspendido en silencio en los cielos. Sí. El lugar en el que se encontraba en ese preciso instante era la singularidad, el frente demoníaco absoluto, Babilonia. Y tras comprender todo aquello, un impulso repentino surgió desde lo más profundo de su corazón. Quería reunirse con el actual rey de Uruk, Gilgamesh. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanskum. Opiniones de los creadores Faanskum. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanskum. 352. La ubicación de Uruk. Capítulo 4. La ubicación de Uruk. Mesopotamia se extendía a lo largo de una vasta llanura aluvial, entre los ríos Tigris y Éufrates. El significado mismo del nombre Mesopotamia era simple y directo: la tierra entre ríos. Esta tierra fue en su día la cuna de incontables civilizaciones. Y en aquella época, se vivía la era de la dinastía Uruk, los árboles de Babilonia. A diferencia de muchas otras mitologías del mundo, en Mesopotamia, los dioses se situaban muy por encima de todo lo demás, contemplando la tierra desde sus elevadas alturas. Los humanos no eran más que sirvientes creados por los dioses, destinados a reemplazar a las deidades menores que ocupaban posiciones inferiores en la jerarquía divina. Desde el momento de su creación, los dioses ya habían decretado que los humanos solo podían vivir vidas cortas y limitadas. Para los dioses de Mesopotamia, la humanidad no era más que una herramienta. Mano de obra. Un recurso conveniente. Y por eso, los humanos odiaban y temían a los dioses, pues estos poseían el poder de aniquilar a toda la humanidad con facilidad. Pero la historia no se detendría solo porque existieran dioses. Con el paso del tiempo, los seres humanos comenzaron a alejarse lentamente de la voluntad divina. No solo eso, sino que la velocidad a la que se multiplicaba la humanidad era aterradoramente rápida, especialmente en esta época, donde el tamaño de la población era el estándar con el que se medía la prosperidad de una nación. Una nación poderosa, naturalmente, necesitaba un gran ejército. Y para formar ese ejército, los soldados debían ser seleccionados entre la población. Esto convertía a la población en un elemento sumamente importante. Los dioses no querían presenciar semejante espectáculo. Así pues, para reprimir el crecimiento excesivo del poder humano provocado por el aumento de la población, los dioses fusionaron un linaje real humano con una diosa, creando al llamado Hijo del Pacto, un ser destinado a contener a la humanidad en su nombre. Ese niño era Gilgamesh. Un héroe nacido entre Dios y hombre, poseedor de 2/3 de divinidad y 1/3 de humanidad, portador de un nivel increíblemente alto de divinidad y capaz de ver el mundo tanto desde la perspectiva de los dioses como desde la de los humanos. Y para asegurarse de que Gilgamesh no fallara en su deber de contener a la humanidad, los dioses crearon un guerrero durante su infancia, un arma destinada a oponérsele. Ese guerrero era Enkidu, la cadena del cielo. Una vez que Gilgamesh maduró, el propósito de Enkidu fue convertirse en la manifestación de la ira de los dioses, para atraer a Gilgamesh de vuelta a su bando. Pero el destino era algo verdaderamente extraño. Enkidu no devolvió a Gilgamesh ante los dioses. En cambio, fue Gilgamesh quien convenció a Enkidu para que se uniera a la humanidad. Una ironía de la que no se podía escapar. Al final, Enkidu fue llevado por los propios dioses. Y ese único suceso despertó por completo la furia de Gilgamesh. Ese fue el comienzo de la gran brecha entre humanos y dioses. Este era el mundo en el que ahora se encontraba Akira. Solo que, debido a que Goetía, que pretendía destruir los cimientos mismos de la humanidad, había arrojado un santo grial a este mundo, este lugar se había convertido en una singularidad, dando origen a una nueva rama de posibilidades. Oye, ¿en qué estás pensando? Date prisa y deja ir a esta diosa, o no te lo perdonaré. Mientras Akira estaba absorto en sus pensamientos, Ishtar, aún atada por la cadena del cielo, finalmente no pudo contenerse más. Como diosa no, como diosa del cielo cuando la habían tratado así. Colgando en el aire mientras un tipo se quedaba absorto en sus pensamientos y se ponía a adivinar qué. Y fue la voz de Ishtar la que sacó a Akira de sus pensamientos. Eso solo hizo que frunciera ligeramente el ceño, y se giró para mirarla. ¿Qué estás haciendo? Me has asustado. Ishtar se había quedado realmente sorprendida por la mirada de Akira. Diosa Ishtar, dijo Akira con calma, dime. ¿En qué dirección está Uruk? ¿No sabes dónde está Uruk? Si lo supiera, no te lo estaría preguntando. No te lo voy a decir. Ante la pregunta de Akira, el temperamento divino de Ishtar afloró de inmediato. Cerró la boca y se dio la vuelta. Al fin y al cabo, tanto la arrogante Ishtar como la tsundere, famosa por su atractivo físico, tenían personalidades igualmente detestables. Una sufría del clásico complejo de diosa, mientras que la otra padecía el síndrome de la noble malcriada. Si me dices cómo llegar a Uruk, te dejaré ir. Cuidaremos por zanjado el asunto de hoy. ¿Arreglado? Debes estar soñando. Maldito seas, ¿cómo te atreviste a atar a esta diosa como a una prisionera? Recordaré este rencor por el resto de mi vida. Tarde o temprano, te haré pagar por ello. En ese caso, diosa Ishtar, ¿debería deshacerme de ti aquí y ahora? Un zumbido bajo y ominoso llenaba el aire. Una a una, nuevas cadenas celestiales emergieron de ondas de luz dorada. Sus puntas eran afiladas y brillantes. Ishtar no dudó ni un segundo de que esas cadenas podrían atravesarla y ensartarla como fruta en un palo. ¿Tú, qué intentas hacer? No hagas ninguna locura. Tras ser amenazada de esa manera, Ishtar entró inmediatamente en pánico. No quería morir. Acababa de ser invocada por los humanos y regresar a este mundo.
No quería morir allí sin motivo alguno. Dios Aistar, dijo Akira, fuiste tú quien dijo que te vengarías de mí y que recordarías esto por el resto de tu vida. Solo estaba bromeando, ¿de acuerdo? Bromeando. ¿No sabes lo que es una broma? No actúes tan imprudentemente. Con las cadenas del cielo colgando sobre su cabeza como una espada de Damocles, un sudor frío corría por el rostro de Aistar. Al observar todo esto, Akira sonrió levemente para sí mismo. De acuerdo. Preguntaré una última vez. ¿Por dónde está Uruk? Ese camino, y Aistar señaló en dirección directamente detrás de Akira. No es que no tuviera orgullo, sino que la situación la obligó a hacerlo. Por ahí, ¿eh? Akira dirigió su mirada en la dirección que ella le indicó, y una pequeña chispa de emoción surgió en su pecho. Tras heredar todo de Enkidu, tanto su poder como sus recuerdos, aunque Akira era plenamente consciente de que él mismo no era Enkidu, algunas de esas emociones aún persistían. Como un persistente sentimiento de apego a Uruk. Y curiosidad por Gilgamesh. Experimentar las cosas desde una perspectiva en primera persona, naturalmente, dejó huella. Al igual que cualquiera que hubiera visto Absolute Demonic Front, Babilonia, terminaría profundamente impresionado por el sabio rey Gilgamesh, borrando sus malas impresiones de la versión tiránica del mismo y viendo cómo su afecto por él se disparaba repentinamente. Akira no era diferente ahora. Sentía una enorme curiosidad por la dinastía Uruk. Y sobre el rey de los héroes, Gilgamesh. Akira agitó la mano y todas las cadenas celestiales se convirtieron en destellos de luz dorada antes de desvanecerse. Finalmente, Ishtar fue liberada de sus ataduras y recuperó su libertad. Aunque deseaba con todas sus fuerzas asestar un golpe mortal a aquel hombre exasperante que tenía delante, la realidad era cruel. Tras presenciar de primera mano la amenaza de las cadenas celestiales, no se atrevió a actuar imprudentemente. Entonces, Dios Ishtar, dijo Akira, hasta que nos volvamos a encontrar. Con esas palabras, se elevó en el aire, optando por volar a toda velocidad para continuar su viaje. HMPH. Como si quisiera volver a verte alguna vez. No quiero volver a verte en lo que me queda de vida. Murmurando esas palabras, la diosa de Venus se dio la vuelta y voló de regreso al cielo. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanzkun. 353. Frente demoníaco absoluto. Capítulo 5. Frente demoníaco absoluto. Roar, Awo y rugido y innumerables bestias mágicas avanzaron como un mar infinito, todas moviéndose hacia un único destino. Frente demoníaco absoluto. Babilonia. La última línea defensiva de la humanidad. Frente al implacable ataque de bestias mágicas que asolaban la ciudad sin cesar, esta era la última fortaleza que aún permanecía en manos humanas, la muralla norte de la dinastía Uruk. La mayoría de las bestias mágicas que cargaban desde abajo eran criaturas con las que Akira ya se había topado antes. Uridimu. Su nombre significaba perros rabiosos o temibles perros de caza. Y Muawau. Serpientes del terror y la ira. Sus patas delanteras se parecían a las de los leones, y sus patas traseras a las garras de las águilas. Sus cuerpos, cuellos y cabezas estaban cubiertos de escamas de serpiente. Sus largas colas terminaban en mortales aguijones de escorpión. Según la mitología, eran hijos de Tiamat, la madre de la creación. Ahora, estas feroces bestias mágicas se reunieron en enormes hordas, lanzando oleada tras oleada de ataques contra Uruk, sin descanso, sin piedad. Con el paso del tiempo, el otrora vasto territorio de la dinastía Uruk comenzó a desmoronarse. Una ciudad tras otra cayó. Mientras tanto, el número de bestias mágicas no dejaba de crecer, extendiéndose sin fin más allá del horizonte. Estallido y en uno de los puntos de matanza a lo largo del muro norte, se habían dejado deliberadamente pequeñas brechas detrás de las fortificaciones, lo suficientemente anchas como para que las lanzas u otras armas pudieran atravesarlas, lo que permitía a los soldados atacar desde una relativa seguridad. Pero ante el ataque intrépido e implacable de las bestias mágicas, el muro, que nunca fue realmente sólido desde el principio, finalmente cedió. Un Uridimu se abrió paso. La línea de defensa había sido quebrantada. Ataquen. Ataquen ahora. No dejen que avance más. Mátalo. Arreglen la pared, rápido. Sí. Repáralo ahora mismo. La brecha de seguridad no provocó pánico. Todos se pusieron en marcha de inmediato, desempeñando las funciones que les habían sido asignadas. Este tipo de cosas sucedían todo el tiempo. Al fin y al cabo, eran humanos, débiles por naturaleza. Comparada con esas bestias mágicas, la diferencia de fuerza era simplemente demasiado grande. Pero por el bien de proteger su patria, por el bien de no decepcionar a su rey, cada una de las personas aquí presentes fortaleció su determinación, jurando mantener esta posición a toda costa. Roar, el Uridimu que había irrumpido, lanzó un rugido ensordecedor. A su alrededor, 7 u 8 soldados Uruk apretaban con fuerza sus lanzas, con la mirada fija en la bestia, listos para atacar en cualquier momento. El monstruo se abalanzó repentinamente. Se movió como un borrón. La velocidad de reacción humana no podía seguir el ritmo. En un abrir y cerrar de ojos, un soldado fue mordido en el cuello. Los afilados colmillos de la bestia le atravesaron la carne. Aunque las lanzas de los otros soldados atravesaron inmediatamente al Uridimu y lo derribaron, el hombre herido ya no tenía salvación. La sangre se derramó por el suelo, empapando el polvo. Pero nadie tuvo tiempo para llorar. Regresaron inmediatamente a sus posiciones, continuando su desesperada lucha y cacería contra las bestias mágicas. ¿Estaban tristes? Por supuesto que sí. Camaradas que habían vivido y luchado codo con codo, ¿cómo no iban a llorar su pérdida? Especialmente en un lugar donde la muerte podía llegar en cualquier momento. Pero no podían permitirse el lujo de ahogarse en la tristeza. Proteger su patria y contener a las bestias mágicas. Ese era su deber. Por el bien de sus familias. Un estruendo ensordecedor resonó en la distancia. En uno de los puntos de defensa reforzados más alejados, se derrumbó una sección entera de la muralla. Una avalancha masiva de bestias mágicas irrumpió por la abertura. En el momento en que aparecía un punto débil, todos los monstruos cercanos se abalanzaban instintivamente sobre él. Nunca supongas que las bestias mágicas no eran más que animales sin cerebro. Su inteligencia superaba con creces la de las criaturas comunes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se violó la defensa? En ese instante, un general de gran estatura, con casco y una capa carmesí a la espalda, irrumpió en escena. Con rápidos y certeros golpes de su lanza, derribó a las bestias mágicas una tras otra, logrando así controlar la caótica situación. Leónidas. Rey de Esparta.
En el futuro, sería recordado por la batalla de las Termópilas, donde, con tan solo 300 guerreros, se enfrentó a un ejército persa que contaba con cientos de miles de hombres. Las cifras, el sacrificio y el resultado de aquella batalla se convertirían en una leyenda que desafiaba el sentido común. 300 contra cientos de miles. Una brecha tan grande que parecía imposible. Y, sin embargo, esa fue precisamente la razón por la que la historia se convirtió en una epopeya que consagró para siempre el nombre de Leónidas en la historia. Lord Leónidas. Una sección de la muralla se ha derrumbado. Entonces arréglalo inmediatamente. Nos hemos quedado sin materiales de construcción. Hasta que no lleguen los refuerzos, no podemos repararlo. Maldita sea. Todos hacia adelante. Nosotros mismos bloquearemos el hueco. Leónidas rugió su orden. Había que detener el avance de las bestias mágicas. Si lograran abrirse paso, se convertiría en una verdadera catástrofe. Su velocidad a la hora de masacrar humanos era excesiva y los soldados rasos apenas tenían fuerzas para resistir. Por eso, aunque tuvieran que usar sus propios cuerpos para tapar la brecha, tenían que mantener la posición. Si no lo hicieran, morirían aún más personas. Ira. Mantenga la posición, Lord Leónidas. Comprendido. Todos, muévanse juntos. Nadie retrocedió. Nadie lo esquivó. Nadie se negó. Los soldados más cercanos corrieron hacia la brecha. La primera línea alzó sus escudos. La retaguardia levantó sus lanzas. Toda bestia mágica que se lanzaba al ataque era recibida con una lluvia de puntas de lanza afiladas. Roar y estallido y, al principio, la defensa se mantuvo firme. Las bestias mágicas no pudieron abrirse paso y fueron abatidas una tras otra. Pero la resistencia humana tenía sus límites. La fuerza y la resistencia no eran infinitas. Una garra monstruosa irrumpió repentinamente en la línea, destrozando a uno de los soldados que se encontraba en el extremo exterior. Los soldados que estaban detrás de él luchaban por reorganizar su formación y continuar la lucha. Pero la realidad fue cruel. A esta corta distancia, las bestias mágicas eran mucho más fuertes que los soldados humanos. Y tras ellos, seguían llegando oleadas aún mayores de monstruos, sin cesar. Soldados, no tengan miedo. Acaben con el enemigo conmigo. En ese momento, Leónidas dio un paso al frente. Con una sola y poderosa estocada de su lanza, mató instantáneamente a una bestia mágica. Los monstruos que vinieron después corrieron la misma suerte, siendo abatidos uno a uno. Aún así, 2 soldados resultaron gravemente heridos. Uno de ellos tenía la pierna destrozada. Otro recibió un brutal golpe en el pecho y su cuerpo quedó flácido. Ya no podían permanecer en la primera línea y tuvieron que ser trasladados a la retaguardia, donde asumirían otras funciones. Uruk no retuvo a aquellos que no servían para nada. Todos los presentes tenían valor. Ya sea soldado, civil o general. Esta era la realidad de la nación llamada el Reino de Uruk. Cada uno tenía su lugar. Cada uno tenía su papel. Incluso cuando se veían obligados a replegarse a la retaguardia, siempre se les daba algo que hacer. En este mundo mesopotámico, cada persona tenía un valor diferente. Y todo ello importaba. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanskun. Opiniones de los creadores. Faanskun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanskun. 354. El poder de la Legión de las Sombras. Capítulo 6. El poder de la Legión de las Sombras. Como espíritu heroico, la fuerza de Leónidas superaba con creces la de estas bestias mágicas. Su sola presencia bastaba para disipar cualquier duda sobre cómo mantener la línea durante el caos. Todas las bestias mágicas fueron aniquiladas. Los soldados caídos fueron enterrados con honores, mientras que los cadáveres de las bestias mágicas fueron desmembrados y procesados. La carne de las bestias mágicas contenía energía mágica. Además, esta era la era de los dioses, donde la densidad de maná en el aire era increíblemente alta. Sin exagerar, un ser humano común de la era de los dioses, si se le trasladara a la era moderna, se convertiría en una existencia cercana a los límites superiores de la humanidad. La diferencia era enorme. En un mundo lleno de misterio, maná era equivalente al oxígeno. En la antigüedad, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la concentración de oxígeno en la atmósfera era extremadamente alta. Durante esa época, los dinosaurios eran criaturas gigantescas, e incluso los insectos alcanzaban tamaños enormes. Pero en la era moderna, el tamaño de los seres vivos ya no se puede comparar con el de aquella época. La diferencia entre Mesopotamia y el mundo moderno era como la diferencia entre la era de los dinosaurios y la actualidad. En este mundo, incluso un recién nacido, si fuera traído a la era moderna, sería considerado un genio excepcional con una extraordinaria afinidad mágica. Pero aquí, ese niño no era más que un ser humano común y corriente. Flotando en el aire, Akira observaba todo desde arriba. Al ver a los soldados luchar con todas sus fuerzas, Akira sintió un leve escalofrío en el corazón. Heredar recuerdos y presenciar los acontecimientos en primera persona eran dos cosas completamente distintas. Conmovido por esa sutil emoción, Akira descendió rápidamente, aterrizando en el campo de batalla cerca del muro norte. Oye, hay alguien allí. Lo veo. Pero, no parece un humano, ¿verdad? Bajó del cielo. ¿Vino del cielo? ¿Podría ser un dios? Eso es posible. Conversaciones como estas resonaban una y otra vez en el muro norte. En Mesopotamia, volar era una habilidad que solo poseían ciertos dioses. Los humanos comunes, incluso los guerreros más poderosos, eran completamente incapaces de tal hazaña. Esa presencia es un guerrero extremadamente poderoso. ¿Podría ser un nuevo Cervante invocado por el rey Gilgamesh? Leónidas también se percató de la figura de Akira cuando este apareció en el campo de batalla luchando contra las bestias mágicas. Leónidas sintió una presión abrumadora proveniente del cuerpo de aquel hombre. Superaba con creces la suya, que ya era comparable a la del rey Gilgamesh. En este mundo, aparte de los servidores invocados, realmente no podía imaginar ninguna otra posibilidad. Al mismo tiempo, al otro lado del terreno árido, a unos 100 metros de distancia, las bestias mágicas detuvieron su avance. Todas las miradas se clavaron en Akira, irradiando abiertamente intención asesina y salvajismo. Uridingwinwawau, bestias mágicas producidas en grandes cantidades. Su único propósito era cazar humanos y recolectar cadáveres humanos, porque esos eran recursos vitales para que su madre creara más de su especie. Las bestias mágicas pueden destacar por su gran número. Desafortunadamente para ellas, cuando se trata de números, las superó con creces. Con una leve sonrisa en el rostro, al segundo siguiente, el poder de las sombras comenzó a agitarse. La sombra bajo los pies de Akira, que no había sido más que una silueta gris oscura, cambió repentinamente, como agua clara al contacto con tinta, volviéndose instantáneamente negra como la noche. Pero ese no fue el final.
La sombra comenzó a distorsionarse y luego se expandió rápidamente hacia afuera. Uno a uno, los soldados de las sombras emergieron de su interior. Su número era inmenso, muy superior al de las bestias mágicas presentes. Y eso no fue todo. Sus tipos eran diversos. Las 9 legiones de las sombras hicieron su debut en la tierra de Mesopotamia en este preciso instante. Un Uridim dejó escapar un rugido feroz y se preparó para atacar. Pero al instante siguiente, una guadaña negra descendió desde atrás, rebanando su cuerpo de un solo movimiento. Su cuerpo fue cortado limpiamente en dos con perfecta precisión, desde la cabeza hasta la cola, dejando dos mitades ensangrentadas que se desplomaron al suelo. Escenas como esas se sucedieron en todo el campo de batalla. Hasta ahora, las bestias mágicas siempre habían aniquilado a sus enemigos con su abrumadora superioridad numérica. Hoy, fueron ellos quienes experimentaron lo que se siente al ser ahogados. Soldados de las sombras de diversas formas comenzaron a cazar a las bestias mágicas cada uno a su manera. Una habilidad verdaderamente asombrosa. Invocar guerreros de las sombras. Sinceramente, no tengo ni idea de qué época proviene este gran héroe. De pie en lo alto del muro norte, Leónidas sonrió ampliamente mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Como general, por supuesto que no quería que los soldados bajo su mando siguieran muriendo, incluso si esas muertes ocurrían en el campo de batalla. Pero aquí, en el muro norte, la última línea de defensa contra las bestias mágicas, tales pérdidas eran inevitables. Todos los días caía alguien. Ahora, las cosas eran diferentes. Gracias a la aparición de este sirviente desconocido, las bestias mágicas podían ser aniquiladas y sus soldados podrían sobrevivir a ese día. Uno a uno, los ninja Shadows se abrían paso entre los enjambres de bestias mágicas, acosando y atacando constantemente. Las sombras navaja, las sombras sumo, las sombras samurai, las sombras cangrejo y las sombras mantis utilizaban garras, puños, cuchillas, pinzas y guadañas como armas. Las sombras de calamar utilizaron sus características únicas para restringir el movimiento de las bestias mágicas. Las sombras sanguijuela acechaban en los rincones, esperando oportunidades para desgarrar las sombras de los monstruos, absorbiendo nutrientes poco a poco, creciendo cada vez más hasta que su tamaño superó incluso al de las sombras sumo. Mientras tanto, la única unidad aérea, los murciélagos sombra, lanzaban ataques de energía desde el cielo. Esto fue una masacre. Los soldados de las sombras no temían a la muerte, y su número siguió aumentando sin cesar. Ambos bandos recurrieron a una táctica de producción en masa para sus fuerzas, pero claramente, la legión de las sombras tenía la ventaja. En menos de 20 minutos, la batalla llegó a su fin. A nuestro alrededor, apenas quedaba rastro de bestias mágicas. En términos de superioridad numérica en la guerra, la ventaja de Akira era absoluta. Limpien el campo de batalla y luego retírense. La orden de Akira se dio con calma. Todos los soldados de las sombras comenzaron a regresar al reino de las sombras, arrastrando consigo los cadáveres de las bestias mágicas. Después de todo, los cuerpos de las bestias mágicas contenían poder mágico. Si el reino de las sombras las devoraba, fortalecería el dominio y, al mismo tiempo, potenciaría la legión de las sombras. Esta escena causó un impacto inmenso en los soldados de Uruk. Así que una sola persona podía tener este poder. Fue realmente aterrador. Hola. Soy Leónidas. Actualmente estoy a cargo del muro norte. ¿Eres un nuevo servant convocado por el rey Gilgamesh? Tras asentir con satisfacción, Leónidas salió de detrás del muro y se acercó a Akira. Como todos sabían, en Esparta, toda la nación veneraba la fuerza. Y como rey de Esparta, Leónidas no fue una excepción. Akira miró a Leónidas, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Bueno, entonces, el siguiente paso es conocer a Gilgamesh. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanzkun. 355. La invitación de Leónidas. Capítulo 7. La invitación de Leónidas. No soy un sirviente. Soy simplemente un visitante de una tierra lejana. ¿Un visitante de una tierra lejana? Sí. Debido a diversas circunstancias, terminé llegando aquí por accidente. Ya veo. Sin embargo, Mesopotamia es ahora mismo un lugar extremadamente peligroso. Su llegada no puede considerarse afortunada. Ah, ya me había dado cuenta. Aquí todo está lleno de bestias mágicas. Detrás del casco que llevaba, el rostro de Leónidas no se distinguía. Aún así, Akira podía sentir claramente que la mirada del otro hombre no se apartaba de él ni un instante. Cualquiera capaz de convertirse en reino era, naturalmente, una persona común y corriente. Aunque fuera el famoso rey de Esparta, conocido por su extrema terquedad, un guerrero que parecía preocuparse únicamente por la fuerza y la musculatura, y a pesar de su franqueza y su carácter directo, eso no significaba que fuera tonto. En un momento como este, la repentina aparición de un forastero increíblemente poderoso en Mesopotamia, especialmente justo en la última línea defensiva contra las bestias mágicas, la muralla norte, era imposible de descartar como una mera coincidencia. Mesopotamia atraviesa actualmente el periodo más difícil de toda su historia. Incluso la poderosa dinastía Uruk se encuentra al borde de la destrucción. Una ciudad tras otra ha quedado reducida a polvo en los anales de la historia. Parece que el problema no es pequeño. Sí. Mesopotamia ha sido tomada por la alianza de las tres diosas. Tres diosas que desean destruir Uruk. Esas bestias mágicas eran seguidoras de la diosa de las bestias mágicas. Ya veo tilde. Akira asintió como si entendiera. Pero en el fondo, sabía con total claridad que la llamada alianza de las tres diosas se describiría con mayor precisión como una alianza de traidores. La alianza de las tres diosas estaba liderada por la diosa de la venganza, Gorgona, quien había sido influenciada por Kingu y reunió a tres poderosas diosas para formar una alianza con el fin de exterminar a la humanidad. Se habían jurado lealtad mutua. No debían atacarse ni traicionarse. Sin embargo, dentro de la alianza de las tres diosas, aparte de Gorgona, que poseía la clase vengadora, las otras dos diosas eran la diosa del sol, Quetzalcóatl, y la diosa del inframundo, Ereshkigal. Si se afirmara que estos dos deseaban destruir a la humanidad, en realidad sería más preciso decir que querían protegerla a su manera. Una de ellas era una diosa que amaba profundamente a la humanidad, alguien que quería convertirse en una amenaza para impulsar a la humanidad hacia la evolución. En esencia, ella solo quería actuar como una jefa, alguien contra quien la humanidad pudiera crecer bajo presión, hasta que finalmente pudieran superarla. Mientras tanto, la diosa del inframundo, Ereshkigal, también era una diosa que amaba a la humanidad. Sin embargo, a diferencia de Quetzalcóatl, Ereshkigal era una diosa que jamás podía abandonar el inframundo.
Se unió a la alianza de las tres diosas únicamente para preservar las almas humanas. Día tras día, creó la jaula de las almas en el inframundo únicamente para asegurarse de que las almas humanas no se desvanecieran en la nada. Podría decirse que estas dos diosas, aunque actualmente se las presenta como antagonistas, inevitablemente terminarían del lado de la humanidad. Eran dos traidoras descaradas. En cuanto a la diosa de la venganza, Gorgona, realmente odiaba a la humanidad y deseaba destruirla. Desafortunadamente, como vengadora que había sido invocada, otra entidad también había sido invocada junto a ella. A diferencia de Gorgona, consumida por el odio, esta otra entidad era una joven diosa racional y bondadosa. Al final, ya fuera Gorgona, Quetzalcóatl o el Esquival, todos ellos acabarían poniéndose del lado de la humanidad. Por lo tanto, la actual alianza de las tres diosas no fue más que un acto de apertura. Por cierto, ya que has venido hasta aquí, ¿qué te parece si me acompañas a Uruk? Ahora mismo, en toda Mesopotamia, Uruk es la única tierra que aún podría considerarse un paraíso. Muy bien. Sería un honor. Son excelentes noticias. Cuando lleguemos a Uruk, te presentaré a algunos amigos. Todos ellos son servidores muy poderosos. En ese caso, lo espero con aún más ganas. Los dos se sonrieron, como si estuvieran a un paso de abrazarse y jurar hermandad. Sin embargo, Akira comprendió perfectamente que el hombre que tenía delante probablemente pretendía llevarlo a Uruk para mantenerlo bajo vigilancia temporal e informar de su existencia a Gilgamesh. Después de todo, la aparición repentina de un individuo desconocido con un poder abrumador atraería naturalmente la atención. Aún así, a Akira no le importó. Al contrario, él mismo tenía muchas ganas de visitar Uruk y de conocer a Gilgamesh en persona. Dicho esto, Akira entró en la muralla norte. En el momento en que entró, se encontró con innumerables miradas llenas de admiración, respeto y un toque de curiosidad. Todos habían presenciado con sus propios ojos la demostración de poder que había exhibido anteriormente. En el ejército, los soldados siempre veneraban la fuerza. Y en ese momento, Akira era alguien increíblemente fuerte. Gracias a su ayuda, las bestias mágicas fueron eliminadas por completo hoy, lo que les permitió sobrevivir un día más. En los meses anteriores, moría gente a diario. Pero hoy, gracias a Akira, en comparación con los días anteriores, muchos más lograron escapar de la muerte. Debido a las limitaciones actuales, solo puedo pedirle que espere aquí por el momento. Necesito ocuparme de algunos asuntos. Está bien. No te preocupes por mí. Esta noche partiremos y regresaremos a Uruk. Con una amplia sonrisa dirigida a Akira, Leónidas abandonó la tienda. En el momento en que salió a la calle, la sonrisa de su rostro desapareció, reemplazada por una expresión profundamente seria. Tú, regresa inmediatamente a Uruk e informa al rey Gilgamesh de todo lo que ha ocurrido aquí. Especialmente sobre ese hombre que apareció de la nada. Sí, Lord Leónidas. Tras asentir con la cabeza a Leónidas, el soldado partió de inmediato, corriendo hacia Uruk. Leónidas dejó escapar un largo suspiro. No sabía si la repentina aparición de Akira traería fortuna o desgracia. En una remota cordillera, en las profundidades de la tierra fluía una línea telúrica capaz de producir una enorme cantidad de energía. Al pie de aquella montaña se alzaba una imponente estructura de tamaño descomunal. El templo de sangre. Este era el dominio de la diosa de las bestias mágicas, Gorgona. Aquí, Gorgona utilizó el poder abrumador de la madre de la creación, Tiamat, para dar a luz continuamente a bestias mágicas, enviándolas a atacar Uruk. De repente, en lo más profundo del templo de sangre, dentro de una piscina que contenía energía mágica de altísima pureza, resonó un tremendo estruendo. De su interior emergió una figura con la parte superior del cuerpo parecida a la humana y una enorme cola de serpiente. Una existencia gigantesca, como un monstruo colosal. Madre, ¿me has llamado? La figura de cabello esmeralda habló. Sus ojos eran violetas y vestía una túnica blanca. Kindu, hijo mío. Hace un momento, percibí que un gran número de bestias mágicas fueron abatidas. Ve, investiga qué ha ocurrido exactamente. Sí. Lo entiendo, madre. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanskum. Opiniones de los creadores Faanskum. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanskum. 356. Por fin, la dinastía Uruk. Capítulo 8. Por fin, la dinastía Uruk. El rey Gilgamesh, tras regresar de su viaje en busca de la inmortalidad y la vida eterna después de la muerte de su amigo íntimo, Enkidu. Ahora gobernaba las tierras de la antigua Mesopotamia, la región de Uruk, como un rey sabio. Según la leyenda, era conocido como el que lo vio todo. A veces cruel. A veces comprensivo, guió a su pueblo con firmeza como el gran rey de Uruk. En los incontables mundos de Time Moon, Gilgamesh existió en diversas formas y etapas. La más famosa fue la del Tyrant Flash. En la cuarta guerra del Santo Grial, la quinta guerra del Santo Grial, incluso en varios mundos paralelos, siempre se podían encontrar rastros de él. Sin embargo, el Gilgamesh actual era rey sabio relámpago. Si hubiera que asignarle una clase, sin duda pertenecería a la clase Castel. En aquella época, Uruk era una de las dinastías más antiguas. En ese periodo, la residencia del rey también servía como templo donde se rendía culto a los dioses. Este lugar podría llamarse el Palacio del Rey. Después de todo, en esta época, especialmente en Mesopotamia, los reyes aún defendían el sistema del derecho divino de los reyes, y Gilgamesh fue el rey que destrozó precisamente ese sistema. Dentro del templo, Gilgamesh estaba sentado en su trono. Sin embargo, su trono no estaba hecho de joyas preciosas ni de oro reluciente. En cambio, estaba tallado y cincelado en piedra. Después de todo, en esta época, tanto las técnicas de refinamiento como las de procesamiento se encontraban todavía en una fase extremadamente primitiva. Junto a él yacían montones de tablillas de arcilla. Así era como Uruk registraba y transmitía la información, grabando palabras en tablillas de arcilla. Comparado con el papel, el proceso era infinitamente más laborioso. El actual Gilgamesh había moderado gran parte del mal genio que alguna vez tuvo en el pasado, convirtiéndose en un rey que gobernaba con excepcional firmeza y claridad. Mi rey, esta es la tablilla de arcilla que acaba de llegar del muro norte. El señor Leónidas la envió con gran urgencia. Una mujer vestida con hábitos de sacerdotisa, con el rostro velado por una fina tela, entró y habló. ¿Una tablilla de arcilla enviada urgentemente por Leónidas? ¿Qué estará tramando ese hombre ahora? Aunque desconcertado, Gilgamesh aceptó la tablilla. Leónidas no era alguien que actuara sin motivo. Si había enviado algo con urgencia, era porque algo importante debía haber ocurrido. Mientras leía el contenido inscrito en la tablilla de arcilla, la expresión de Gilgamesh se tornó ligeramente más seria. Un hombre poderoso que afirmaba ser un visitante de tierras extranjeras.
No era un Sebant, pero poseía una fuerza comparable a la de uno. Alguien capaz de invocar soldados de las sombras, que había aniquilado fácilmente a un grupo de bestias mágicas. En ese momento se encontraba en el muro del norte y, al anochecer, llegaría a Uruk junto con Leónidas. Mi rey, ¿qué sucede? Al ver el cambio en la expresión de Gilgamesh, Siguri preguntó. No es nada. Simplemente ha aparecido un hombre interesante. En un momento como este, un individuo desconocido ha traspasado la muralla norte, y ni siquiera yo lo vi. Ni siquiera mi rey pudo verlo. Siguri se quedó un poco sorprendida. Como sacerdotisa, naturalmente conocía la clarividencia de su rey, su capacidad para vislumbrar fragmentos del futuro. Y no era una sacerdotisa cualquiera. Desde hacía muchos años, cuando Enkidu aún vivía, ya servía al rey Gilgamesh. Si hubiera que hacer un recuento, Siguri era sin duda una de las personas en las que Gilgamesh más confiaba. Sin embargo, no hay por qué preocuparse demasiado. Si bien la clarividencia puede ver partes del futuro, no puede abarcarlo todo. Aún así, en un momento como este, podría resultar algo problemática. Siguri, mañana, haz que venga de verme. Entendido, mi rey. He tomado nota. Con ello, el asunto quedó resuelto. Para Gilgamesh, la carga de trabajo era extremadamente pesada. Por lo tanto, le resultaba imposible dedicarle demasiada atención a un solo asunto. La única razón por la que le prestó atención fue porque el informe provenía de Leónidas. Una a una, Gilgamesh fue recogiendo las tablillas de arcilla. Tras leer cada una, dictó de inmediato las órdenes y decisiones pertinentes. En Uruk, casi todos los asuntos, grandes o pequeños, eran gestionados directamente por Gilgamesh, incluso los más triviales. No porque Gilgamesh deseara monopolizarlo todo, sino por la falta de mano de obra. El tiempo transcurría lentamente y, antes de que nadie se diera cuenta, el sol había comenzado a ponerse. Bajo el resplandor rojizo del crepúsculo, Leónidas y Akira llegaron ante una enorme ciudad antigua. ¡Guau! Y realmente es una ciudad magnífica. En efecto. La ciudad de Uruk es la ciudad más grande y próspera de toda Mesopotamia. Eso es realmente asombroso. Aunque las murallas de la ciudad estaban construidas simplemente de piedra y arcilla, no eran particularmente altas ni parecían especialmente grandiosas o imponentes. Sin embargo, hay que recordar que esto ocurría en la antigua Mesopotamia en el año 2655 AC. En una época como esta, una ciudad de tal magnitud ya podía considerarse la cúspide de un poder sin precedentes. Todo esto probablemente se le deba a ese rey sabio. Señor Leónidas, ha regresado. En cuanto llegaron a la puerta de la ciudad, los guardias de servicio les hablaron respetuosamente. Ah, he regresado. ¿Cómo está Uruk hoy? Gracias por su preocupación. Hoy no ha ocurrido nada. Todo está tranquilo y en paz. Bien. Muy bien. Charlaron brevemente y luego el grupo entró en la ciudad con pasos firmes y seguros. Tras entrar en la ciudad, Akira se percató rápidamente de algo. Todo el mundo en las calles, incluidos los niños, lucía una sonrisa radiante en sus rostros. Y en cuanto Leónidas entró, todas las miradas dirigidas hacia él estaban llenas de respeto. Muchas personas se detuvieron al ver a Leónidas y luego hicieron una leve reverencia en señal de saludo y respeto. Esa era la reputación que tenía Leónidas en Uruk. Todo se debía a su papel como un poderoso general que luchaba a diario en primera línea contra las bestias mágicas para protegerlas. Por ello, todos los ciudadanos de Uruk le profesaban una profunda gratitud y respeto. Señor Leónidas, ¿es este el visitante de tierras extranjeras? La sacerdotisa Siguri llevaba allí esperando bastante tiempo. Al fin y al cabo, era una orden del rey Gilgamesh, y naturalmente tenía que cumplirla correctamente. Sí, así es. Él es el indicado. Leónidas rió a carcajadas mientras le daba una palmada en el hombro a Akira. Akira se sentía algo impotente. Este hombre, que parecía estar hecho completamente de músculo, era sorprendentemente perspicaz. Aún así, no le dio demasiada importancia. Hola, me llamo Shin Akira. Soy un viajero de fuera de Mesopotamia. Hola, soy Siguri. Soy una sacerdotisa al servicio del rey Gilgamesh. Es un placer conocerte. Encantado de conocerte también. En ese momento, se consideró que ambos se habían presentado formalmente. Y, por supuesto, Akira conocía a esta sacerdotisa, tanto por los recuerdos heredados de Enkidu como por el conocimiento que había adquirido hacía mucho tiempo al seguir esta historia. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanskun. Opiniones de los creadores. Faanskun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanskun. 357. Sacerdotisa Siguri. Capítulo 9. La sacerdotisa Siguri. Siguri, la sacerdotisa que ayudó al sabio rey a gobernar Uruk. Ella amaba a Uruk y siempre permaneció al lado del sabio rey, una mujer inteligente, de modales elegantes y personalidad apacible. Era amable y atenta, hábil para cuidar de los demás y muy respetada por el pueblo de Uruk. Gracias a la gran confianza que el sabio rey depositaba en ella, podía hablarle con franqueza sin dudarlo. En el relato original, para ayudar a aliviar la carga de Gilgamesh, ella fue sola a evacuar a los ciudadanos. Al final, Lamu la mató y la transformó en una nueva Lamu. Como una humana común y corriente sin ningún poder, incluso bajo la contaminación de la marea del caos, aún conservaba su conciencia final. Ella ayudó a Kingu, que había perdido el santo grial, a escapar, salvándole la vida. Y por ello, ella misma pereció. Y fue precisamente gracias a esa ayuda que Kingu recibió una conmoción tremendamente grande. La ira por la traición de un hermano, sumada al dolor del abandono materno, se fusionaron. Con la muerte de Siguri, el cuerpo conocido como Enkidu desencadenó el regreso de recuerdos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. Quien había sido el cerebro detrás de todo, finalmente optó por ponerse del lado de la humanidad. Incluso arriesgó su propia vida para romper el sello del poder conocido como las cadenas del cielo, y solo con su fuerza, logró contener a su madre. ¿Nos hemos visto antes en algún sitio, señor Shin Akira? No, no lo hemos hecho, sacerdotisa Siguri. Llámame Siguri. Aún así es bastante extraño. Cada vez que te miro, señor Akira, siento instintivamente una fuerte sensación de familiaridad. Como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Jaja, tal vez sea porque me veo adorable. Señor Akira, debe estar bromeando. En ese momento, Akira, quien estaba heredando el modelo de Meliodas, se había transformado en la forma de un joven de aproximadamente 160 centímetros de altura. Su desordenado cabello negro se había vuelto rubio y sus ojos se habían transformado en un verde esmeralda. Aunque el rostro seguía siendo el de Akira, con una apariencia que se asemejaba a la de su infancia, decir que era adorable no era, sinceramente, una exageración. Y en el fondo, Akira comprendió que la razón por la que Siguri le resultaba familiar probablemente provenía del poder que había heredado de Enkidu.
Por cierto, señor Akira, mañana por la mañana el rey Gilgamesh desea reunirse con usted. ¿El rey de Uruk quiere verme? Por supuesto, no tengo inconveniente. Como viajero que ha llegado a estas tierras, si el rey desea verme, lo correcto es que acceda. En ese caso, mañana por la mañana, cuando salga el sol sobre Uruk, iré a acompañarte a una audiencia con mi rey. Muy bien. Gracias por tu ayuda, Siguri. Es simplemente mi deber. Su conversación llegó a ese punto, y el propósito de la visita de Siguri se había cumplido. No se quedó mucho tiempo, ya que Gilgamesh seguía ocupándose de los asuntos gubernamentales y, naturalmente, ella tenía que volver para informar de todo. Ya has vuelto, Leónidas. En ese instante, una voz alegre resonó desde la distancia. Ah, así que tú también has vuelto. Al ver quién era, Leónidas sonrió de inmediato. Quien se acercaba era una joven vestida con un atuendo samurái muy ligero, con una katana sujeta a la cintura y sandalias altas de madera. A simple vista, era evidente que se trataba de un espíritu heroico sirviente del antiguo Japón. Ushiwaka, el famoso y trágico general conocido en todo Japón. Excepcionalmente talentosa y con un carisma de liderazgo sobresaliente, fue rechazada por su hermano mayor, Yoritomo. Finalmente, fue derrotada junto con su seguidor, Benkei. Ushiwaka era el nombre de infancia de Minamoto no Yoshitsune. Detrás de ella se encontraba otro sirviente samurái. Musashi Benkei. Históricamente, fue el fiel seguidor de Minamoto no Yoshitsune. Figura de ingenio y valentía, se convirtió en un tema recurrente en el kabuki y el junrugi, y fue profundamente querido. Luchó junto a Minamoto no Yoshitsune y es conocido como uno de los monjes guerreros más famosos de la historia de Japón. Sin embargo, por otro lado, en este mundo, irónicamente su papel era solo uno: huir primero cada vez que surgían problemas. Por eso, se ganó el apodo de El Cobarde. Sin embargo, en este mundo, antes de la batalla final, Ushiwaka, corrompido por el mar del caos, atacó al grupo de los protagonistas. Al final, Benkei solo logró contener a Ushiwaka. Arrastró a su amo, que había caído en la oscuridad, y juntos perecieron bajo el noble fantasma de Quetzalcóatl. ¿Y este caballero es? En ese momento, Ushiwaka se percató de que Akira estaba de pie junto a ellos. Oh, permítanme presentarles. Este es el señor Shin Akira, un viajero procedente de fuera de Mesopotamia. ¿Un viajero de fuera de Mesopotamia? Eso es bastante extraordinario. Ushiwaka habló con tono de sorpresa mientras miraba a Akira. No es nada especial. Ustedes dos son los verdaderos grandes héroes de la historia. Yo solo soy un vagabundo, no alguien que pueda compararse con ustedes. Bueno, eso es, incluso Ushiwaka, que era tan libre como el viento, se sintió un poco avergonzado al oír esas palabras. Sobre todo porque el Kinoshita Akira parecía poseer ahora una habilidad innata pasiva. Joven apuesto, pseudo. Para un general legendario como Ushiwaka, esto tenía un efecto notable. Muy bien, ya que todos han vuelto, comamos juntos. Leónidas habló. Ya se estaba haciendo tarde y pronto anochecería. Era hora de comer. Está bien. Con mucho gusto. Ushiwaka y Akira respondieron uno tras otro. Mientras tanto, Benkei, que estaba de pie detrás de Ushiwaka, miró a su maestro con asombro. Jamás había visto a su amo mostrar tal expresión. Inesperadamente, por fin la estaba presenciando. Al mismo tiempo, en el muro norte, apareció una sombra de color verde esmeralda. Al ver que la muralla norte ya no estaba siendo atacada por bestias mágicas, Kingu pareció muy sorprendido. No hace mucho, Gordon había mencionado que un gran número de bestias mágicas habían sido abatidas y le pidió que investigara. Ahora parecía que todo esto era obra de Gilgamesh. Realmente merecedor de ser llamado el rey de Uruk. Incluso bajo 4 meses de ataques de bestias mágicas, aún guardaba unas bajo la manga. Parece que debo prestarle más atención. Después de todo, Gilgamesh es la cuña del cielo en este mundo. No se le puede subestimar. Kingu habló lentamente. En cuanto a las bestias mágicas abatidas, no le importaban en absoluto. Para Kingu, las bestias mágicas no eran más que carne de cañón. No importaba cuántas murieran, ni siquiera si todas fueran exterminadas. En cuanto a su atención hacia Gilgamesh como la cuña del cielo, además de los impulsos instintivos del cuerpo que habitaba, también provenía de su comprensión de su propio poder, lo que lo hacía desconfiar de su oponente. La cuña del cielo y las cadenas del cielo poseían un poder comparable. Si él mismo, poseyendo ahora el cuerpo de las cadenas del cielo, ya había alcanzado tal nivel de fuerza, entonces, por otro lado, Gilgamesh como la cuña del cielo seguramente no estaría muy lejos de lograrlo. Kingu desconocía que Gilgamesh, en ese preciso instante, se había convertido esencialmente en una caparazón hueco. Utilizando el grial de Uruk para invocar a 7 espíritus heroicos incluso con su propio poder, también mantenía en funcionamiento 360 Dingi. Además, tenía que lidiar con la enorme carga de trabajo diaria. En ese momento, este rey se encontraba sin duda en su estado más débil. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/Faanskum. Opiniones de los creadores Faanskum. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/Faanskum. 358. Gilgamesh. Capítulo 10. Gilgamesh. La noche transcurrió sin una sola conversación. A la mañana siguiente, justo cuando empezaba a amanecer, Akira se despertó. Sin embargo, incluso a esa hora temprana, cuando la luz del amanecer apenas comenzaba a extenderse, Leónidas, Ushiwaka y Benkei ya se habían marchado. Los tres eran ahora los líderes de las líneas defensivas de Uruk. Los ataques que sufría Uruk ya no provenían únicamente del muro norte. Muchas otras regiones, incluso numerosas ciudades, también estaban siendo atacadas por monstruos. Leónidas, como rey de Esparta, custodiaba la muralla norte y dirigía a los soldados en su batalla contra las fuerzas monstruosas. Mientras tanto, Ushiwaka y Benkei se encargaban de diferentes tareas: proteger la ciudad, cazar monstruos e investigar diversos incidentes. Como general experimentada que había luchado en numerosos campos de batalla, estos asuntos no le resultaban particularmente difíciles. ¿Cómo es posible? La tasa de herencia en realidad aumentó. Casi por instinto, Akira abrió su panel de atributos. Vio que su plantilla de herencia había aumentado en porcentaje. Y, sin embargo, sentía que no había hecho absolutamente nada. ¿Cómo era posible que la tasa de herencia hubiera subido? En cuanto a la posibilidad de heredar algo matando monstruos, Akira ya lo había comprobado. Ayer había derrotado a muchísimos monstruos, pero no había obtenido ni el más mínimo beneficio.
Nombre: Shin Akira. Identidad: visitante de otro mundo. Plantilla de herencia: Meliodas, 0,01%. Talento: inmortalidad, maldición, magia, oscuridad. Habilidad: marca demoníaca, fragmento. Equipo: ninguno. Objeto: lágrimas de Fénix 1. ¿Cómo se produjo exactamente este aumento? Una tasa de herencia del 0,01% no es mucho, pero ¿cómo se consigue? Todavía no lo entiendo. Una pizca de duda afloró en su mente. Era la primera vez que Akira se enfrentaba a algo así. Para entonces, ya había amanecido por completo. Un nuevo día comenzaba oficialmente cuando un sol brillante se elevaba en el cielo. Señor, usted ya está despierto. En ese momento, entró una mujer de Uruk con varios trozos de pan y algo de carne. Incluso llevaba 2 frutas que no reconoció. La comida y el alojamiento ya estaban cubiertos, y el trato que recibió fue bastante bueno. esto es y este es un pedido de Lady Siguri. Le he traído el desayuno. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Poder comer justo después de levantarme temprano por la mañana. ¿Cómo no iba a acostumbrarme a esto? Me alegra que esté satisfecho. Tras colocar la comida sobre la mesa, la mujer hizo una leve reverencia a Akira antes de darse la vuelta y marcharse. Una vez que terminó la comida y la fruta que le habían traído, sinceramente el sabor era terrible. Sobre todo el pan. Era incluso más difícil de tragar que el pan de centeno. La fruta también era bastante astringente y extremadamente ácida. En comparación con la comida y la fruta modernas, la diferencia era abismal. Sin embargo, en aquella época, esto ya se consideraba una comida de muy alta calidad. Tras terminar de comer, Akira salió de la posada donde se alojaba. En las calles de Uruk ya empezaban a aparecer los peatones, y bastantes personas habían comenzado sus labores del nuevo día. Algunos preparaban comida, otros vendían fruta, otros forjaban hierro y otros tejían ropa. La escena transmitía una imagen de gran prosperidad. Resultaba difícil creer que aquello fuera Uruk, una antigua dinastía. Akira sabía que estas personas, hacía más de 4 meses, ya habían conocido su destino de boca del rey al que servían, Gilgamesh. Si no ocurría nada inesperado, todos morirían en el futuro. Ni uno solo se salvaría. Y aún así, optaron por seguir a su rey. Hombres, mujeres, ancianos e incluso niños, todos ellos. Esta era la cohesión que poseía la dinastía conocida como Uruk. Incluso ante un futuro plagado de destrucción, todo su pueblo estaba dispuesto a morir junto a su rey. Mientras observaba todo aquello, el tiempo transcurría poco a poco, y Akira ni siquiera se percató de ello. Hace mucho tiempo, Enkidu también había contemplado Uruk de esta manera, día tras día, año tras año. Aunque se le había otorgado el título de rey de las bestias, nunca había ejercido realmente los derechos y deberes de un rey. Él simplemente había observado todo esto, había observado a todos, había observado a su amigo más cercano llamado Gilgamesh. Señor Akira, se despertó muy temprano. De repente, una voz femenina sonó cerca de su oído. Cuando se dio la vuelta, no era otro que Siguri. Sacerdotisa Siguri, buenos días. Buenos días, Lord Akira. Era apenas su segundo encuentro, pero Siguri siempre había sentido que la persona que tenía delante le resultaba extrañamente familiar. La sensación era muy rara, pero no le desagradaba. El rey ya ha despertado. Puede tener audiencia ahora. Muy bien. Por favor, guíe el camino. Por supuesto. Bajo la guía de Siguri, Akira caminó por las calles de Uruk. El palacio donde residía Gilgamesh se alzaba en pleno centro de la ciudad. Era un templo sumamente magnífico e imponente. En aquella época, la autoridad del rey y la de los dioses eran inseparables. Cuando llegaron frente al palacio, Siguri entró primero. En el trono, el diligente rey de hoy seguía trabajando. La noche anterior, se había ocupado de los asuntos de estado hasta altas horas de la madrugada, descansando no más de 2 o 3 horas, para luego levantarse de nuevo y continuar con su labor. Si a eso se le puede llamar descanso, entonces sería más preciso decir que solo se había quedado dormido brevemente. De principio a fin, no se había movido de su trono ni una sola vez. Ser un rey en tal medida, realmente podría ser llamado el primero de su clase. No se decía que en otro mundo, durante la Cuarta Guerra del Santo Grial, el tirano conocido como Gilgamesh se había burlado de la reina de los caballeros que lo había dado todo por su país. Y ahora, él mismo no era más que alguien que se reía de otro, siendo igual de culpable. Mi rey, Lord Shin Akira, ha llegado. Ya está aquí. Entonces que entre. Al oír las palabras de Siguri, Gilgamesh levantó ligeramente la cabeza y dejó la tablilla de arcilla que tenía en la mano. Sí, mi rey. Siguri hizo una leve reverencia a Gilgamesh antes de retirarse y dirigirse hacia la entrada del palacio para llevar a Akira adentro. Mientras tanto, Akira esperaba en la entrada. Poco después, bajo la guía de Siguri, Akira entró en el salón más grandioso de todo Uruk. ¿Así que tú eres Shin Akira? ¿El que se hace llamar visitante de tierras extranjeras? Así es. Soy Shin Akira. Mis respetos al rey Gilgamesh. Su respuesta no fue ni humilde ni arrogante. Frente a este anciano de los reyes heroicos, Akira no sentía que, solo por haber heredado el poder de Enkidu, debiera comportarse de una manera particular con Gilgamesh. En ese instante, Gilgamesh miró fijamente a Akira, que tenía delante, y se detuvo un instante. Al igual que Siguri, cuando miró a Akira, sintió una inexplicable sensación de familiaridad, junto con un impulso de acercarse. Esto no era una ilusión. Akira había heredado el modelo de Enkidu y portaba plenamente todo lo que le pertenecía, incluyendo talentos, habilidades, noble fantasmas e incluso la característica de ser arcilla de la era de los dioses. Decir que Akira era una réplica de la cadena del cielo no sería una exageración. Y como la cuña del cielo, Gilgamesh reaccionaría naturalmente ante Akira. Si no lo hiciera, eso sería lo verdaderamente extraño. Únete a mi Patreon aquí. Patreon.com/Faanskun. Opiniones de los creadores. Faanskun. Únete a mi Patreon aquí. Patreon.com/Faanskun. No olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.